Principios del derecho penal como límite y fundamento. ¿Qué entendemos por principio? Es aquello que da inicio o se considera primero dentro de un sistema normativo. En derecho, se entiende como un axioma que refleja una valoración de justicia, reconocida por la doctrina o por aforismos de aceptación general. Los principios generales del derecho constituyen el fundamento de las normas, tienen primacía sobre otras fuentes del derecho y se basan en el respeto a la persona humana o en la naturaleza de las cosas, como ocurre con principios como el acusatorio, oralidad, igualdad procesal, defensa, publicidad, prueba o culpabilidad. ¿Qué entendemos por garantía? Instrumento jurídico destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación, y en el ámbito del derecho, comprende el conjunto de procedimientos, criterios y condiciones establecidos por la Constitución y las leyes para proteger los derechos de las personas. En el proceso penal, las garantías procesales son derechos públicos reconocidos a los justiciables con el fin de asegurar un juicio justo. El reconocimiento de estas garantías responde al fenómeno de la constitucionalización de los principios del proceso penal, aunque muchos de estos principios derivan de decisiones político-institucionales sobre cómo organizar el poder de persecución penal del Estado y no siempre implican una dimensión garantista. Principios de la persecución penal. 1. Principio de oficialidad, persecución penal pública de los delitos. Estos pueden y deben ser perseguidos por el legrado, de oficio, sin consideración a la voluntad del ofendido ni de ninguna otra persona. No excluye la posibilidad de que el ofendido pueda promover la persecución penal o incluso intervenir como parte, pero entiende que esa intervención no es necesaria ni determinante. El PRIO está asociado a la idea de monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal. 2. Principio de investigación oficial. Supone que el tribunal investiga por sí mismo los hechos de la causa, instruye por sí mismo, y en ello no está vinculado a los requerimientos y declaraciones de las partes en el proceso. Por ello, no queda vinculado por las posiciones de las partes acerca de la verdad de un hecho. La confesión no obliga a condenar. Puede y debe producir prueba de oficio. 3. Principio de aportación de parte. Antítesis del anterior, pues según este la carga de la prueba y la iniciativa de los actos de producción de prueba recaen en las partes, sin que se reconozca al tribunal facultades para intervenir en ella. El principio descansa, fundamentalmente, en la autonomía de la voluntad particular y, por ello, determina que el tribunal no se interese por la averiguación autónoma de la verdad. 4. Principio acusatorio. Impone la distribución de los poderes de persecución penal y, por ello, de las funciones asociadas a su ejercicio, implicando una triple separación entre las funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento. Ello puede descomponerse en dos aspectos. Distribución de las funciones de acusación y decisión. En su núcleo básico, el PRIO acusatorio impone una distribución de los poderes que se despliegan en la etapa del juicio, impidiendo que quien acusa y juzga sean una misma persona, como es, por el contrario, característico del principio inquisitivo. Para estos efectos, el PRIO acusatorio exige la presencia de un acusador, que sostiene la acusación, y de un juez, que decide sobre ella nemo iudex sine accusatore. Distribución de las funciones de investigación y decisión. El PRIO acusatorio impone también una distribución de los poderes procesales de investigación y decisión. Incluso en los sistemas inquisitivos reformados o mixtos, el PP se divide en dos fases bien diferenciadas: la fase de instrucción, regida por el PRIO inquisitivo, y la fase de juicio oral, regida por el acusatorio. Lo que implica la prohibición de que el instructor pueda enjuiciar y decidir el asunto aunque sea juez instructor. En nuestro PP las funciones de investigar y acusar están entregadas a un organismo constitucional autónomo, el Ministerio Público Art. 80 AC grado, la función de decidir es entregada a un órgano jurisdiccional colegiado, integrado por 3 jueces, denominado Tribunal de Juicio Oral en lo penal top. La función de controlar el respeto a las garantías individuales durante la etapa de investigación está encomendada al juez de garantía, tribunal unipersonal distinto del llamado a decidir la controversia, a quien se priva de facultades de persecución penal y se le encomienda la etapa de preparación del juicio oral. Principio de legalidad B/oblicua es principio de oportunidad en materia procesal. ¿Qué es el principio de legalidad? En el PP significa la obligación, monopolio, que tiene el MP de iniciar y sostener la persecución penal de todo delito, especialmente de los de acción penal pública, que lleguen a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su arbitrio, sino solo por causas legales.
El principio de legalidad implica la suma de dos principios menores, el principio de promoción necesaria deber de promover la persecución penal ante la noticia de un hecho punible, y el principio de irretractabilidad prohibición de suspender, interrumpir o hacer cesar la persecución ya iniciada. ¿Qué es el principio de oportunidad? Implica que el MP, ante la noticia de un hecho punible o, inclusive, ante la existencia de prueba completa de la perpetración de un delito, está autorizado para no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la persecución penal, cuando así lo aconsejan motivos de utilidad social o razones político-criminales. Cuando la ley deja a la absoluta discreción del MP el ejercicio de esta facultad, se habla de principio de oportunidad libre o simplemente de discrecionalidad. Cuando, por el contrario, la ley establece los casos y condiciones bajo las cuales el MP está autorizado para ejercer esta facultad, sometiéndola adicionalmente a un sistema de controles, se habla de principio de oportunidad reglado o normado. Garantías ante la organización judicial. 1. Derecho al juez independiente. Se encuentra reconocido en nuestra CPR la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos a RT. 76 INC. 1 CPR. 2. Derecho al juez imparcial. La doctrina mayoritaria reconoce dos esferas, una subjetiva y otra objetiva. Esfera subjetiva, tradicionalmente se había estudiado en relación con los instrumentos procesales que tenían por objeto impedir que el juez con compromiso de alguna manera con las partes o el conflicto pudiera conocer válidamente de la causa. Esfera relacionada con la posición de los jueces con las partes de un conflicto sometido a su decisión. Esfera objetiva, relacionada con las condiciones exteriores que podrían comprometer la actuación imparcial con el conflicto sometido a decisión. 3. Derecho al juez natural. Artículo 2 CPP. Contenido en el artículo 19N grado 3, IN 4 de la CPR. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se haya establecido con anterioridad por esta. Garantías generales del procedimiento. 1. Derecho al juicio previo. Artículo 1 CPP. La pena siempre debe estar fundada en una sentencia judicial condenatoria. Además, se exige que exista un procedimiento previo a la sentencia. Se traduce en que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 2. Derecho a juzgamiento dentro de un plazo razonable. Se debe tener en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. A. Complejidad del asunto. B. Actividad procesal del interesado. C. Conducta de las autoridades judiciales. CID. Además, debe entenderse aplicable en toda la etapa del procedimiento y no solo en la etapa de juicio. Desde las primeras diligencias en contra de la persona imputada hasta la completa ejecución de la sentencia. 3. Derecho de defensa. Este derecho debe ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento. El artículo 19N grado 3 INT. 4 de la CPR nos indica que, derecho fundamental que asiste a toda persona imputada y a la persona que ejercerá la defensa a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación existente, articulando con plena libertad e igualdad los medios de prueba, de para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a toda persona que, de no haber sido condenada, se presume inocente. 4. Derecho a la presunción de inocencia. Artículo 4 CPP. Artículo 4. Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Garantías del juicio. 1. Derecho a un juicio público y oral. Artículo 1 INT 2. CPP. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. Sabemos que es un sujeto procesal o un interviniente dentro del procedimiento penal. Sujeto procesal, todos aquellos que tienen derecho a participar en la persecución penal, sin que ello signifique pertenencia de la pretensión punitiva.
Intervinientes son aquellos a los que la ley les reconoce el derecho a intervenir dentro del PP desde que realicen cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiera ejercer determinadas facultades por encontrarse activa o pasivamente con el hecho punible. Víctima, imputado, defensor. Pasemos a revisar al sujeto procesal en donde tenemos dos: el juez de garantía y el tribunal oral en lo penal. Juez de garantía son tribunales ordinarios, letrados, de derecho y permanentes, generalmente de composición colegiada pero siempre de funcionamiento unipersonal, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, que conocen en única o en primera instancia exclusivamente de todos los asuntos penales que se rigen por el CPP y que tienen como su superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva. Requisitos de nombramiento. Tienen la misma jerarquía que un juez de letras. Artículo 252 COT. Para ser juez de letras se requiere: 1 grado ser chileno. 2 grados tener el título de abogado, y 3 grados haber cumplido satisfactoriamente el programa de formación para postulantes al escalafón primario del Poder Judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 284 bis. Tratándose de abogados ajenos a la Administración de Justicia que postulen directamente al cargo de juez de letras de comuna o agrupación de comunas, se requerirá que, además de los requisitos establecidos precedentemente, hayan ejercido la profesión de abogado por 1 año, a lo menos. Art. 251 COT. No puede ser juez la persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Estos son nombrados por el Presidente de la República, con sujeción a las normas que se indican en los artículos siguientes al artículo 263 del COT. ¿Cuántos juzgados existen en Atacama? Diego de Almagro, con un juez con competencia en la misma comuna. Copiapó, con 4 jueces, con competencia sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Vallenar, con 2 jueces, con competencia sobre las comunas de Vallenar y Alto del Carmen. Entonces, aseguran los derechos del imputado y demás intervinientes en el PP, de acuerdo a la Ley Procesal Penal. Dirigen personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la Ley Procesal Penal. Dictan sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado. Conocen y fallan las faltas penales de conformidad a la Ley PP. Procedimiento simplificado. Conocen y fallan conforme a los procedimientos regulados en el título I del libro IV del CPP, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la pena que ella les asigne. Hacen ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución. Conocen y resuelven todas las cuestiones y asuntos que el CPP, PP y la ley que establece disposiciones especiales sobre el sistema de justicia militar les encomienden. El Tribunal Oral en lo penal. Son tribunales ordinarios, colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento, letrados, de derecho y permanentes, con competencia especial, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en única instancia exclusivamente del juicio oral regulado en el CPP. Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Cómo funciona su nombramiento? Los jueces del TOP tienen igual jerarquía que un juez de letras, por lo que tienen los mismos requisitos que estos. Abogado, curso, ejercicio de 1 año. Arts. 248 COT-ISS. Revisar requisitos de nombramiento en par. Anterior. Para concursar a estos cargos se debe haber aprobado un curso habilitante que la Academia Judicial imparte al efecto. El Ministerio Público. MP. Fuentes legales, Constitución. Capítulo 7, artículo 83 ISS, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, N grado 19.640. CPP, artículo 77 ISS. Es un órgano público, autónomo, jerarquizado, que funciona a nivel nacional dividido administrativamente en regiones, que no ejerce funciones jurisdiccionales. Integrantes o estructura del MP. Artículo 84 C grado y artículo 12 LOPMP. Fiscales son los funcionarios a través de los cuales el MP realiza sus actuaciones procesales. Artículo 2 LOPMP. Clasificación de los fiscales: fiscal nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos. Funcionarios son todas aquellas personas que prestan servicios en el MP y que cumplen labores profesionales, técnicas o administrativas, de apoyo a la labor de los fiscales, no gozan del derecho de fuero. Funciones del MP.
Artículo 83c grado y artículo 77 CPP. Dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercer, cuando corresponda, la acción penal pública. Disponer en su caso la adopción de las medidas destinadas a proteger a las víctimas y testigos. Impartir órdenes directas a las fuerzas de orden. Fiscal Nacional. FN. Artículo 91c grado, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica del MP de acuerdo a la LOCMP. El fiscal nacional es el jefe superior del MP y responsable de su funcionamiento. Ejercerá sus atribuciones personalmente o a través de los distintos órganos de la institución, en conformidad a esta ley. La FN tendrá su sede en la ciudad de Santiago. Art. 13 LOCMP. Requisitos de nombramiento, artículo 85, 87, 91c. Art.13 ISS. LOCMP. Tener a lo menos 10 años de título de abogado. Haber cumplido 40 años. Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la LOCMP. ¿Cuánto dura un fiscal nacional en su cargo? 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el periodo siguiente. Le es aplicable lo dispuesto en el artículo 80 en lo relativo al tope de edad de los jueces. 75 años. ¿Cómo se nombra? Art. 85-87c grado. Para designar FN, la CS con 90 días de anticipación, llamará a concurso público con la adecuada difusión. Art. 15 LOCMP. Postulantes que cumplan los requisitos serán recibidos en audiencia pública. Quina acordada por la mayoría absoluta de miembros CS, cada integrante tiene derecho a votar por 3 personas. Elección 5 primeras mayorías. Quina será remitida al presidente de la República. Presidente. 10 días para proponer al Senado nombre para FN. 10 días siguientes Senado dará su acuerdo por al menos 2/3 de miembros o desechará la propuesta. Remoción del fiscal nacional. Art. 89c grado. El fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 10 de sus miembros. En el caso de los fiscales regionales, la remoción también podrá ser solicitada por el FN. Causales de remoción. Por incapacidad. Mal comportamiento. Negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Funciones del fiscal nacional. El fiscal nacional dirige el Ministerio Público, supervisa a los fiscales regionales y adjuntos, dicta instrucciones generales y particulares sobre la persecución penal, propone nombramientos y puede remover fiscales, asume directamente casos de alto impacto o complejidad, representa al Ministerio Público ante otros poderes del Estado, vela por la disciplina y buen funcionamiento interno, administra el presupuesto y los recursos institucionales, promueve la capacitación de fiscales y funcionarios. E informa anualmente al Presidente de la República y al Congreso sobre la gestión del Ministerio Público. Fiscal Regional. FR. Artículo 86c grado, existirá un fiscal regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno. Requisitos de nombramiento, Art.86-87c. 27 ISS. LOCMP. Tener a lo menos 5 años de título de abogado. Haber cumplido 30 años. Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la LOCMP. ¿Cuánto dura un fiscal regional en el cargo? 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como FR por el periodo siguiente, lo que no obsta que puedan ser nombrados en otro cargo del MP. Cesarán en su cargo al cumplir 75 años. Si el FR dejare de servir su cargo por razones diversas de la expiración del plazo legal de duración de sus funciones, la Corte de Apelaciones llamará a concurso público de antecedentes dentro del tercer día de ocurrido de ese hecho. Funciones del fiscal regional. El fiscal regional dirige el Ministerio Público en su región,
supervisa a los fiscales adjuntos, dirige investigaciones, aplica las instrucciones del fiscal nacional y representa institucionalmente al Ministerio Público a nivel regional. Inhabilidades, incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de los fiscales del MP. Inhabilidades, artículos 54 y 55 LOPMP. El fiscal del Ministerio Público respecto del cual se configure alguna de las causales de inhabilitación, no podrá dirigir la investigación ni ejercer la acción penal pública respecto de determinados hechos punibles. Son 16 las causales de inhabilitación del fiscal, mostradas en el artículo 55 LOPMP. Incapacidades, artículos 60 y 61 LOPMP. No podrán ser fiscales quienes tengan alguna incapacidad o incompatibilidad que los inhabilite para desempeñarse como jueces, además de que el FN y los FR no podrán ser cónyuge o conviviente civil del presidente de la República, ni estar vinculados con él por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni colateral hasta el 4 grados grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción. Tampoco podrán desempeñarse como fiscales en la FN, o dentro de una misma FR, o en cualquier cargo dentro de una misma fiscalía, los cónyuges o convivientes civiles y las personas que tengan entre sí tales vínculos. Incompatibilidad, art. 62 LOPMP. Las funciones de los fiscales del MP son de dedicación exclusiva, e incompatibles con toda otra función o empleo remunerado con fondos públicos o privados. Excepción, docencia 6 horas de la mañana semanales. Prohibiciones. El fiscal tiene prohibido, letra A hasta la I del artículo 63 LOPMP. Por ejemplo, ejercer la profesión de abogado, salvo que se trate de actuaciones en que estén involucrados directamente sus intereses, los de su cónyuge, conviviente civil, sus parientes por consanguinidad en línea recta o quienes se encuentren vinculados a él por adopción. Defensoría Penal Pública en Chile. Fuentes normativas y marco legal. La Defensoría Penal Pública, DPP, en Chile se cimienta en un sólido marco legal que asegura la autonomía y la independencia de la defensa pública. Estas son las fuentes fundamentales que la sustentan. Constitución Política de la República, protege el derecho a defensa como una garantía constitucional art. 19 N grado 3, asegurando que toda persona tenga un juicio justo, con un defensor. Código Procesal Penal, especifica las funciones y el procedimiento para la defensa técnica del imputado, regulando desde la detención hasta el juicio. Ley N grado 19.718/2001, crea y establece la estructura de la DPP, garantizando el acceso universal a la defensa pública. Ley Orgánica del Ministerio Público, regula la relación con otras instituciones judiciales, como el Ministerio Público y los tribunales, y marca los límites de actuación. Objetivo de la Defensoría Penal Pública. El principal objetivo de la DPP es garantizar un sistema de justicia equitativo. Este enfoque busca que todos los imputados, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una defensa técnica adecuada. Lo que la Defensoría busca asegurar es que el proceso penal sea justo, sin importar la condición socioeconómica del imputado. Esto se logra ofreciendo una defensa gratuita y de calidad a aquellos que no pueden contratar un abogado particular. ¿Quién es la persona imputada? Cuando hablamos de imputado, nos referimos a quien está acusado de un crimen y es parte activa en el proceso penal. El derecho a defensa se extiende a toda persona que, aunque no haya sido condenada, ya esté siendo formalmente investigada o esté bajo acusación. Las claves son: derechos garantizados. El imputado puede elegir un defensor de su confianza o ser defendido por un abogado público si no tiene recursos. Fase de defensa. Este derecho está vigente desde el momento de la detención y durante toda la investigación hasta el juicio. Ámbito de defensa. ¿Dónde y cómo actúa la DPP? La Defensoría Penal Pública tiene un alcance nacional y actúa en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación hasta el juicio. La presencia de la DPP es fundamental, no solo en grandes ciudades, sino también en zonas rurales y regiones más alejadas, lo que garantiza que el derecho a defensa llegue a todos. Ámbitos clave de defensa. Defensa general, para imputados en procesos penales comunes. Defensa de adolescentes infractores, en casos que involucren menores de edad. Defensa en prisiones, asistencia legal a personas privadas de libertad durante su condena. Organización de la Defensoría Penal Pública, estructura y funciones. La DPP se organiza en dos niveles. Defensoría Nacional, es el organismo central, responsable de coordinar las defensorías regionales y establecer los lineamientos nacionales de la defensa pública.
Dirige la estrategia y controla la calidad del servicio. Defensorías regionales. Cada región tiene su propia defensoría, encargada de proporcionar servicios legales a los imputados dentro de su territorio. Estas son claves para asegurar acceso directo y personalizado a la defensa. Además, se asegura la especialización de los defensores en distintas áreas, como la defensa de adolescentes, personas con discapacidad o incluso, en causas de interés indígena. Incompatibilidades. ¿Qué no puede hacer un defensor público? Para garantizar la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la defensa, los defensores públicos tienen restricciones clave. Prohibición de ejercer defensa privada, no pueden representar a clientes fuera del ámbito de la defensa pública. Incompatibilidad con cargos políticos, no pueden ser parte de partidos o cargos de elección popular. Restricción de funciones judiciales, no pueden actuar como fiscales ni jueces, para evitar conflictos de interés. Responsabilidades del defensor público, ética y cumplimiento. Los defensores públicos no solo deben actuar dentro del marco legal, sino que su responsabilidad va más allá de lo técnico. Están obligados a mantener la ética y la diligencia en su labor, con claras responsabilidades tanto disciplinarias como civiles y penales. Responsabilidad. Descripción. Disciplinaria. Sanciones por negligencia, inasistencia o mala práctica profesional. Civil. Responsabilidad por daños causados al imputado por acciones negligentes. Penal. Sanciones por delitos como cohecho, prevaricación o incumplimiento de deberes. La policía en el procedimiento penal chileno. ¿Qué rol juega la policía en el procedimiento penal? En el procedimiento penal chileno, la policía no es un simple espectador ni un ente autónomo que actúe por su cuenta. Todo lo contrario. Se trata de un actor clave que colabora directamente con el Ministerio Público para investigar delitos, reunir pruebas y, en general, ayudar a que se haga justicia. Mano apuntando hacia la derecha mostrando el dorso de la mano, pero ojo, no actúa por sí sola. Sus movimientos están regulados, dirigidos y controlados por el fiscal a cargo del caso. Veamos cómo funciona este engranaje. Fuentes legales. Artículo 101 Constitución Política de la República. Función policial subordinada a la autoridad civil. Artículo 83 INT. Tercero, Dirección exclusiva del MP en investigación. Artículo 79 y siguientes. Deberes, funciones y límites de la policía en el Código Procesal Penal. Ley N 18.961. Ley Orgánica de Carabineros. DL número 2.460 regula policías de investigación, PDI. ¿Cómo se relaciona la policía con otros sujetos del procedimiento penal? Símbolo de vínculo con el Ministerio Público Art. 79 CPP y artículo 4 grado LOPUP. Relación de subordinación funcional, la policía es auxiliar del fiscal. No investiga por su cuenta. Solo puede actuar bajo instrucciones precisas del Ministerio Público. Diligencias dirigidas por el fiscal, toda medida debe ser ejecutada de acuerdo con la estrategia del fiscal, especialmente aquellas previstas en los arts. 180, 181 y 187 CPP. En casos excepcionales, incluso Gendarmería de Chile puede actuar como auxiliar del MP en diligencias dentro de recintos penitenciarios art. 80 CPP. Regla de oro, cumplimiento inmediato de órdenes. Los policías deben cumplir las órdenes del fiscal de inmediato, sin discutir su conveniencia ni oportunidad. Art. 80 Inc. 3 grados CPP. Sí. No hay espacio para debatir instrucciones. El policía no puede decidir si algo es oportuno o no, solo debe actuar salvo que se requiera autorización judicial previa. Diligencias especiales que debe realizar la policía. Diligencia. Base legal. ¿Qué implica? Recoger pruebas, evidencias, grabaciones, fotos. Artículo 181 CPP. El CSI chileno. Incautar objetos útiles para probar el delito. Artículo 187 CPP. Armas, drogas, documentos, etc. Ejecutar órdenes de detención o coerción. Artículo 79 CPP. Arrestos, registros, entradas. Investigar hechos e identificar partícipes. Artículo 180 CPP. Preguntas, entrevistas, seguimientos. Si el delito es de instancia privada, como una injuria o calumnia, la policía debe actuar según lo dispuesto en los arts.
54, 55 y 400 CPP, el proceso no se activa automáticamente, sino que requiere querella. Registros, comunicaciones y obligaciones. Registro de la investigación, MP-ART. 227, y Policía ART. 228 CPP, deben llevarlo actualizado. Informe de actuaciones, el MP puede pedir a la policía que le informe en cualquier momento. ART. 88. Obligación de informar, si la policía actúa sin orden previa, debe informar de inmediato al fiscal. ART. 84. Secreto de las actuaciones, las investigaciones son secretas para terceros. ART. 182. Canales de comunicación, usar medios rápidos y expeditos para hablar con el MP. ART. 81. ¿No se pudo hacer la diligencia? Hay que avisar al tiro. ART. 82. Sirena de automóvil de policía. ¿Puede la policía actuar sin orden del fiscal? Sí, en casos urgentes o flagrancia. Pero debe cumplir los ARTs. 83, 85, 89, 90, 134, 206 CPP. Informar al MP inmediatamente. ART. 84. Registrar todo. ART. 88. No puede hablar con la prensa. ART. 92. Si no cumple, falta al buen servicio. ART. 87 bis CPP. Signo de prohibido el paso. Los policías no pueden filtrar nombres de imputados, víctimas o testigos a los medios.